Bienvenidos, queridos estudiantes del ciclo Católica. El día de hoy terminaremos la clase de jerarquía textual con los ejercicios que quedaron pendientes de la primera sesión. Utilizaremos la separata de esta primera sesión y si no la tienes, en la descripción de este video puedes encontrar un enlace que te permitirá descargar. Sin más, comencemos. Nos quedaba pendiente el texto número 7. El texto número 7 habla de Honoré de Balzac, que es una de las grandes figuras de la literatura francesa y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. El tema, sin lugar a dudas, el tema, no hablamos del tema central, sino del tema. El tema sería Honoré de Balzac. Ese sería el tema. Ahora, me hablan de varios aspectos de Honoré de Balzac. Sin embargo, lo que podría destacar es básicamente su trascendencia en la literatura francesa, su papel en la literatura, pero no dice solamente francesa, sino uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Entonces podríamos decir que el tema central sería el papel, si lo prefieres, la trascendencia, la trascendencia de Honoré de Balzac en la literatura, en la literatura. Entonces, ese sería el tema central. ¿Y qué es lo que nos dicen? Es una de las grandes figuras de la literatura francesa y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Entonces, la idea central sería que Honoré de Balzac ocupa un lugar destacado dentro de la literatura universal. Claro, podríamos usar algunas expresiones equivalentes, como Honoré de Balzac tiene una gran importancia en la literatura universal, Honoré de Balzac ocupa un puesto importante dentro de los grandes literatos. Podría haber varios de estos sentidos, pero todos serían equivalentes. Así que cualquiera de ellos que pudieras colocar estaría bien. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea. Correcto, ¿no? Y ahí tenemos ese texto número 7. Pasemos entonces al número 8. Para conocer al enemigo, Andrew Camille y su equipo recolectaron muestras de heces de pacientes en Bangladesh, aislaron la bacteria del cólera y la compararon con el cólera del laboratorio. Ahí te das cuenta que se está repitiendo un término. Camille descubrió que después de atravesar la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria del cólera, emergió 700 veces más infecciosa que antes. Así que la hipótesis de Camille es que la travesía por medio del estómago por aumentar la capacidad de la bacteria del cólera de infectar a la próxima víctima. Esta hipótesis podría explicar por qué el cólera se extiende tan rápidamente y por qué las vacunas contra la bacteria creadas en el laboratorio no son tan efectivas. Del mismo modo, los científicos podrían plantear algunas terapias más efectivas para el futuro. Entonces, el tema, de nuevo, ¿no? El tema, obviamente el tema sería el cólera. No la cólera, no la emoción, sino la enfermedad, ¿no? El cólera. ¿Y qué nos dicen? O sea, nos hablan principalmente de la investigación de Andrew Camilleri. Esa investigación de Andrew Camilleri, nos dice que el cólera, a través de su paso por el estómago, aumenta la capacidad de infectar a la próxima víctima. Entonces, la hipótesis de Camilleri de que el cólera infecta a su próxima víctima podría plantear algunas terapias más efectivas, ¿no? Podría tener efectos benéficos. Entonces, ahí sería, ¿cuál sería el tema central? El tema es el cólera, pero ¿qué aspecto estamos hablando nosotros del cólera? Estamos hablando acerca de su capacidad de infección, ¿no? Su capacidad de infectar, de cómo esa capacidad puede aumentar. Entonces, nosotros podríamos decir aquí la capacidad de infectar del cólera. ¿Y qué me dicen acerca de esta capacidad de infectar, no? Una hipótesis, una hipótesis acerca de la capacidad de infectar del cólera podría traer
efectos benéficos. Incluso podríamos cambiar el término efectos por consecuencias, tal vez sería mejor. Consecuencias benéficas. ¿Listo? Ahí tendríamos el texto número 8. Recuerda, siempre tenemos que partir de encontrar el tema, hallar el tema central y también la idea central. También recordemos que nosotros hemos planteado en clase el título. Una hipótesis acerca de la capacidad de infectar el cólera podría traer consecuencias benéficas. Podríamos poner como título posibles consecuencias benéficas en base a una hipótesis acerca del cólera o de la capacidad de infección del cólera. Tendríamos el título. Ahora, seguimos avanzando. Texto número 9. Si la proporción entre el tamaño del cerebro y el tamaño corporal fuese el factor fundamental para determinar la inteligencia, el delfín debería ser más inteligente que el hombre, puesto que su cerebro es proporcionalmente más grande. Sin embargo, el desarrollo de la corteza cerebral del delfín parece haberse especializado principalmente en la elaboración de señales acústicas. Algo importante, pero no tanto como el desarrollo de otros centros que en el ser humano ha conducido a una especialización del lenguaje y en la elaboración de recuerdos. En el cerebro, pues, no solo cobra relevancia el número de células que lo conforman, sino que es más trascendental el sistema de conexión entre las células. Esto es el cableado cerebral. También algunos neandertales tenían un cerebro muy voluminoso, incluso más que el nuestro. ¿Pero ello significa que eran más inteligentes? La respuesta parece ser negativa, por más que no se pueda decir que los neandertales eran seres torpes y desgarbados. Entonces, te dice que eh, ¿de qué me están hablando? El tema sería el cerebro, pero ¿qué aspecto, qué cuestión específica del cerebro habla acerca de su tamaño? El tema central habla acerca del tamaño del cerebro. ¿Y qué es lo que nos afirma este párrafo fundamentalmente? Este párrafo fundamentalmente nos dice que aparentemente, ¿no? Aparentemente el tamaño del cerebro no es fundamental para determinar la inteligencia. O sea, o no sería fundamental para determinar la inteligencia. Mira que el texto no afirma categóricamente que no, ¿no? Ahí dice, la respuesta parece ser negativa. No afirma que la respuesta es negativa. Por lo tanto, no podemos tener una afirmación categórica. Nosotros podríamos decir que el tamaño del cerebro aparentemente no determina el grado de inteligencia. Bien, ahora, algo importante que ya habíamos mencionado y con lo que terminamos nuestra última sesión de la semana anterior. ¿Puede ser el título una pregunta? Si no hay la idea central no es una afirmación categórica, el título puede serlo. Por lo tanto, este título podría ser, ¿no? El título para este texto podría ser, ¿es el tamaño del cerebro determinante para la inteligencia? Ahora, si no quieres ponerle un título, podríamos poner simplemente eh, la determinación del grado de inteligencia según el tamaño del cerebro. Eso básicamente hace referencia a lo que dice la idea central. Y como te das cuenta, no tiene un verbo conjugado que indique una acción. Recordemos eso que es muy importante. Ni el tema central ni el título tienen que tener verbos conjugados. Solamente la idea central tiene un verbo conjugado que debería ayudar a construir una afirmación. Y solamente en el caso de que la afirmación no sea tajante, categórica, es que el título podría convertirse a una pregunta. Bien, entonces, continuemos en el texto número 10. Dice, según el lingüista Derek Bickerton, el protolenguaje consiste en combinaciones de palabras que carecen de estructura sintáctica. En el protolenguaje, como que ya vas viendo por dónde va el tema, abundan las juxtaposiciones, pero no existe un mecanismo lingüístico de cierta complejidad. Según Bickerton, la diferencia entre el protolenguaje y el lenguaje verdadero es que a diferencia de aquel, este se basa en la sintaxis. Ahora bien, en los chimpancés observamos habilidades sintácticas muy bajas, casi ínfimas. Esta deficiencia en la comunicación de los chimpancés puede estar relacionada con su limitada capacidad para producir y comprender un amplio abanico de palabras. En conclusión,
Esto es bastante interesante en conclusión. ¿Por qué es interesante? Porque generalmente si te ponen ahí este encabezado de inconclusión, lo que sigue después de ello sería la idea principal, en este caso la idea central del párrafo. Entonces, en conclusión, no parece convincente que los chimpancés utilicen un lenguaje verdadero, aunque podrían poseer un protolenguaje. Entonces, ahí, ¿cuál sería el tema central? El tema central sería, obviamente, el protolenguaje, ¿no? En chimpancés, ¿no? Según Derek Bickert, podría funcionar de esa manera. Ahora, ¿cuál sería la idea central? En este caso, la idea principal también, porque es un solo párrafo, ¿no? Dice, no parece haber un protolenguaje, un protolenguaje en los chimpancés, según Derek Bickert. Y listo, ahí tendríamos nosotros el tema central y la idea central. ¿Cómo sería un título? Dice aparente desconexión del protolenguaje o aparente inexistencia del protolenguaje en los chimpancés. Podría ser ahí un buen título. También podría ser una pregunta, claro, como dice, no parece, no es que te afirmen que no hay protolenguaje, sino que no parece. Entonces podríamos decir como una pregunta, ¿no? ¿Existe protolenguaje en los chimpancés? Ese podría ser un título para nuestro texto. Recuerda por favor esto, ¿no? Tema central es el tema más el aspecto específico que se tocará en el texto, recordando que no existe un texto que pueda abarcar todos los aspectos de un tema. Número uno. Número dos, la idea central. La idea central es la afirmación más general que posee el texto. Ahora, ¿es la idea central igual que la idea principal? Si se trata de texto de un solo párrafo, sí, es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurriría si es que tenemos textos, como que lo vamos a tener en el examen de admisión, que sean de varios párrafos? Cada párrafo tiene su idea principal y en ese caso se pueden presentar tres formas. La primera, que cada párrafo tenga una idea principal y que la idea central que te propongan en el examen sea la suma de esas ideas principales, como una síntesis, un resumen. Primer caso. Segundo caso, que todos los párrafos tengan la misma idea principal, por lo tanto, cualquiera de esas ideas sería la idea central. El tercer caso es de que dentro de la misma lectura, en uno de los párrafos, haya una idea central que esté resumiendo las ideas principales de los otros textos. O sea, que no tengamos que construirla fusionando, haciendo un monstruito de ideas principales, sino que ya esté planteada de esa manera en el mismo texto. Entonces, como está planteada ya así en el mismo texto, esa sería la idea central. Finalmente, el título, recordemos que en el título no es más que el resumen de la idea principal o central. No tiene un verbo conjugado, pero tiene un parecido remarcable con la idea central. Bien, entonces pasemos a ver ahora algunas aplicaciones. Vamos a ver lecturas, pequeñas lecturas, tipo examen de admisión. Dice, la OMS definió el nombre del COVID-19 al acrónimo de Coronavirus Disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo. El tema obviamente es el COVID-19. Si el tema es el COVID-19, con eso podríamos descartar la alternativa D, porque la alternativa D no me habla acerca de COVID-19. Entonces la alternativa D puede descartarse. Me quedan tres alternativas. Creo que todos reconocerán que COVID-19 sería el tema. COVID-19 sería el tema, ¿no? Sería el tema, no el tema central. Y luego tenemos significado de COVID-19 y estigmatización del COVID-19. Pero ojo,
cómo se pretendía evitar la estigmatización no del COVID-19, sino de algún colectivo, o sea, algún grupo humano, negros, latinos, niños, ancianos, algún grupo humano. De esa estigmatización te hablo, no te hablo de la estigmatización del COVID-19. Por lo tanto, la única respuesta que podría ser correcta sería la alternativa B. Aunque aquí yo anotaría que lo más conveniente en lugar de significado de COVID-19 hubiera sido nombre del COVID-19. ¿Bien? Ahora, con esto mismo, nosotros podemos decir esto, ¿no? La idea central del texto. Recuerda que la idea central del texto tiene que partir del tema central. Se procuró que el nombre del COVID-19 no contuviera referencias a ciertos entes. Puede funcionar, puede funcionar. Pero luego dice, la OMS definió el nombre del COVID-19, el acrónimo del coronavirus, dice ese 2019. Ese hace referencia a el nombre también del COVID-19, el significado, ¿no? Del COVID-19. Y ahí justamente es eso, ¿no? Fundamentalmente me están diciendo por qué y con qué circunstancias se nombró al COVID-19. En la A no me dicen cómo o por qué se nombra el COVID-19, me dicen que se ha tratado de evitar que contenga referencias, pero no te dicen qué se quiso decir con eso, solo dice la alternativa B. Entonces, entre la A y la B, más clara la alternativa B. Luego, el nombre COVID-19 no hace referencias a países, ciudades, especies. Eso también es un aspecto secundario, no me sirve como idea central. La OMS no considera la estigmatización cuando concibe nombres, pero no se menciona COVID-19 ni a nombre o significado de COVID-19. Por lo tanto, la pregunta número 2, la alternativa sería la alternativa B. ¿Listo? En el texto número 2, la presencia de lobos en la península ibérica es ancestral, tanto como los mitos y miedos de la población en relación a este depredador, que llevó a su caza sistemática de la desaparición de esta especie en buena parte de España y Portugal. Entonces te dicen ahí que eh, la presencia, ¿de qué me habla ahí hasta ahí? De los lobos. ¿Qué aspecto de los lobos? ¿No? La presencia de lobos en la península ibérica. Dice, ¿no? A principios del siglo XX, los lobos todavía se distribuían a lo largo de todo el territorio portugués, especialmente al norte del río Duero, en las zonas montañosas del Miño. Hoy en día se estima que únicamente hay lobos en el 20% del territorio que ocupaban originalmente, explica Petrucci Fonseca. Entonces dice ahí, en el primer párrafo me dicen que los lobos están desapareciendo de la península ibérica, que es España y Portugal. En el segundo párrafo me dicen que los lobos están desapareciendo de Portugal. Entonces, la pregunta aquí sería, mi tema central obviamente tienen que ser los lobos, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el aspecto específico de ellos? La presencia de los lobos, ¿no? Ahora, tenemos dos que me ponen esto, dice la presencia de lobos en la península ibérica, la presencia menguante de lobos en España, no, tenemos tres, la desaparición de lobos en la península ibérica. Pero ojo, no me dicen que los lobos han desaparecido, me dicen que su presencia ha disminuido, por lo tanto la D es demasiado dramática, ¿no? Muy drástica, si es que la eliminamos. Luego, eliminamos también la alternativa C porque me dicen la ausencia de lobos en el siglo XXI y no se sabe de qué fecha es este texto. En principio podría ser del siglo XXI, del siglo XX, pero más aún, no me menciona la península ibérica, ni siquiera España o Portugal. Entonces se descarta la alternativa C. Y tenemos dos, dicen, ¿no? La presencia de lobos en la península ibérica o la presencia menguante de lobos en España. Pero ya aclaramos anteriormente que península ibérica es España y Portugal. Y el otro párrafo te habla solamente de España. Entonces, ¿cuál sería la idea central? La que abarque más. En este caso, la península ibérica. Y por lo tanto, la respuesta en la pregunta número 3 es la alternativa A. La pregunta número 4 tiene que tener por fuerza el tema central. Entonces ahí en el tema central diríamos,
Hay menos lobos en España, no península ibérica. Descartamos esta porque me menciona España nada más. Luego, la presencia de lobos en la península ibérica ha ido disminuyendo. Eso podría funcionar, ¿no? Luego, la ausencia de lobos en la península ibérica se dio por la caza. Dice ahí, la presencia de lobos en la península ibérica es ancestral, tanto como los mitos y miedos de la población en relación a este depredador que llevó a su caza sistemática y a la desaparición de esta especie en buena parte de España y Portugal. Entonces, la ausencia de lobos en la península ibérica se dio por la caza. Podría funcionar, podría funcionar. Ahora, Petrus y Fonseca explicó la presencia actual de los lobos en España. Eso, de nuevo, abarca un solo aspecto, así es que no me sirve la alternativa D. ¿Bien? Estaría entre la B y la C. ¿Cuál sería mi respuesta? La presencia de lobos en la península ibérica ha ido disminuyendo o la ausencia de lobos en la península ibérica se dio por la caza. Entonces, ojo, no ha habido ausencia en la península ibérica. Ha habido una disminución o desaparición en buena parte, no en toda la península ibérica, en buena parte de España y Portugal, pero no es que haya desaparecido. Entonces ahí la única que podríamos marcar sería la alternativa B. La presencia de lobos en la península ibérica ha ido disminuyendo. Quinta pregunta, el título que está planteado a partir de la idea central y vemos cuál de estos títulos se parece a la idea central. Dice, la presencia de lobos en la península ibérica ha ido disminuyendo. Los lobos como una presencia reducida en España, España no es la península ibérica, descartado. La explicación de Petruzzi y Fonseca sobre la extinción de los lobos. ¿Dónde? América, Europa, China, no es la península ibérica, no está mencionado, no me sirve. La desaparición del lobo en la península ibérica. Esa podría haber funcionado, pero recuerda que no es que haya desaparecido, sino que se ha reducido, ha menguado. Por eso es que la alternativa correcta aquí sería la presencia menguante de los lobos en la península. Muy bien, listo. Ahora, en el texto número 3, todos nosotros pasamos durante 2 años por las situaciones de pandemia. Si seguimos más o menos las noticias, vimos de que se dieron muchas medidas. Se exoneraron de los pagos de los servicios públicos, las municipalidades se exoneraron de arbitrios para tratar de ayudar a la gente que no podía salir a trabajar y que por lo tanto no se podía ganar un sustento. La mayoría de las empresas puso su granito de arena. Ah, por ejemplo, las compañías de luz, de agua, perdonaron los recibos durante varios meses para poder colaborar con las personas. Y aquí en este texto me hablan de que ciertas empresas no pudieron poner esa mano solidaria. O sea, simplemente dijeron, nos tienen que pagar y nos tienen que pagar porque de esta manera se puede sostener el servicio y no romper la cadena de pagos de los casi 13,000 empleos directos. O sea, te dicen, mira, nosotros no podemos dejar de cobrarte porque, bueno, tenemos gastos que hacer. Y ese fue el argumento que usaron. O sea, no podemos hacerte rebajas, no podemos exonerarte deudas porque eh, no podríamos sostener a nuestros empleados. Trágico, ¿no? O sea, no podían hacer un sacrificio, los otros podían hacer un sacrificio, pero eh, ellos no, ellos no. Entonces, el tema central del texto dice, pedido por morosidad de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pedido por morosidad de las empresas de telecomunicaciones. Todavía no hay morosidad, ¿no? O sea, dice, si hay morosidad, por favor, no vamos a poder eh, pagar a nuestros empleados. Lo que básicamente están haciendo es un pedido, sí, pero es un pedido eh, no de la morosidad de las empresas de telecomunicaciones, de la morosidad entre los usuarios, la morosidad de los clientes. Entonces, la A no me sirve porque no estamos hablando de la morosidad de las empresas de telecomunicaciones. Estamos hablando de la morosidad
de los clientes a la hora de pagar. B, el pago negado a las empresas de telecomunicaciones en el Perú. Pero ojo, en este caso no se ha negado el pago. O sea, las empresas de telecomunicaciones dicen, por favor, no nos dejen sin pago, pero no dicen si el público pagó o no pagó. Entonces no me sirve. Invocación a clientes de empresas de telecomunicaciones en el Perú. O sea, porque estos te dicen, por favor, les pedimos que no dejen de pagar. Entonces ahí sería esa la alternativa. Luego dicen la AFIN, que sería la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional, hizo invocación de pago a los usuarios del Perú. ¿Pero los usuarios de qué? Tenemos que mencionar empresa de telecomunicaciones. Aquí de nuevo nos es bastante útil primero saber cuál era el tema. El tema eran las empresas de telecomunicaciones, ¿no? De telecomunicaciones. ¿Y qué aspecto de esas empresas de telecomunicaciones? La invocación que se hace para pagarlo, que sería la alternativa C de casa. Bien. La idea central del texto, teniendo en cuenta este tema central, tiene que involucrar pedido. Entonces, las empresas de telecomunicaciones en el Perú piden a sus usuarios pagar sus facturas a tiempo. Eso puede funcionar. Luego, empresas de telecomunicaciones piden a sus usuarios pagar sus facturas en los plazos establecidos. Eso también podría funcionar. Luego dice, los usuarios son coaccionados a pagar a través de un comunicado de las empresas de telecomunicaciones. Coaccionados, no, coaccionado es obligado. Y en este momento, en el momento del artículo, solamente está hablando de, por favor, está pidiendo, está solicitando. Si es que no puede ser la C. La C definitivamente no me sirve. Ahí vamos a descartar. Empresas de telecomunicaciones instan a fin a solicitar el pago atrasado de sus usuarios, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que la AFIN está conformada por estas empresas que están pidiendo que no dejen de pagar. Entonces ahí no podríamos decir que empresas de telecomunicaciones piden a la AFIN, no. Las empresas de telecomunicaciones forman el AFIN. Así es que esta tampoco me da. Y tenemos ahora dos líneas. Las empresas de telecomunicaciones en el Perú piden a sus usuarios pagar sus facturas a tiempo. Las empresas de telecomunicaciones piden a usuarios pagar sus facturas en los plazos establecidos. Ahora, ¿cómo me decido? ¿Cómo me decido ahí? Nosotros tenemos que decidir entre la A y la B. ¿Cuál tomo? La mayoría en otros casos me ha dicho la alternativa A, pero no es la alternativa A. ¿Por qué? Por una simple palabra. Cuando tú dices la A, las empresas de telecomunicaciones en el Perú piden a sus usuarios pagar sus facturas a tiempo. Las empresas de telecomunicaciones, todas, todas, porque son las empresas. Entonces, cuando tú dices las empresas, los alumnos de el Salón Amistad se fueron de paseo. Si tú dices los alumnos del Salón Amistad, básicamente está diciendo que fueron todos. Ahora, si tú me dices alumnos del Salón Amistad fueron de paseos, ya no estamos diciendo que sean todos. Ese artículo, el los en ese caso, el las aquí, me hace una gran diferencia. En la A me dicen que las empresas de telecomunicaciones, en general todas, piden a sus usuarios pagar sus facturas a tiempo, pero no sabemos si son todas. Sabemos que son Movistar, Claro, Entel, Vitel y DirecTV, pero no me dicen si esas son todas las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, no es la alternativa A, sino es la alternativa. Empresas de telecomunicaciones piden a usuarios pagar sus facturas en los plazos establecidos. Muy bien. Tenemos luego en el texto número 4, tenemos aquí, dice la ventana de Overton. La ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Vale decir que la ventana de Overton
te dice que ideas que son descabelladas, absurdas, rechazadas por el público, podrían llegar a ser aceptadas. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastía o el canibalismo, por poner solo unos cuantos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. O sea, podemos hacer que la gente acepte cosas que antes consideraba descabelladas, pero se tiene que hacer a través de técnicas avanzadas y de una manera subrepticia, oculta. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú concreto. ¿Qué es un tabú? Un tabú es toda aquella creencia que por comunidad la consideramos que es prohibida. Por ejemplo, antaño, hace 30, 40 años, era un tabú que los niños preguntaran acerca de eso, ¿no? Era un tabú también que las mujeres pensaran en trabajo. O sea, era tabú, tema prohibido. Y dice, conviene que nos centremos en un tabú concreto. Examinemos, por ejemplo, el canibalismo. Así pues, ¿cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena? O sea, te dicen, esa es una propuesta aberrante, eso de el canibalismo. Sin embargo, dice, bajo esta premisa de la ventana de Overton, podría llegar a ser algo de conformidad plena. Entonces, el tema central del texto. El tema central, la ventana de Overton, no es la ventana de Overton. La ventana de Overton en cualquier caso sería el tema. Ahora dice, el proceso de la ventana de Overton, eso podría funcionar. Pero ahí viene algo más interesante, definición de la ventana de Overton, porque lo que nos está diciendo es qué es la ventana de Overton. Entonces, entre el proceso y la definición se puede seleccionar mejor el proceso. Erradicación de cualquier tabú. Ahora, dice ahí, es cierto, podría funcionar eso porque lo mencionaba en el texto, pero hay el problema de que no te menciona la ventana de Overton. Por lo tanto, lo único que podríamos marcar ahí sería la alternativa C de casa. Luego, la idea central del texto, ¿cuál sería? Recuerda que tiene que ver con la definición de la ventana de Overton. Es una teoría política que describe a través de una serie de pasos cómo se puede hacer que las ideas descabelladas sean aceptadas con el tiempo por la opinión pública. Podría funcionar. Luego te dicen, la teoría política conocida como ventana de Overton permite que ciertas ideas consideradas santas como tabú sean aceptadas fugazmente. No te dicen nada de fugazmente. Dicen que sean aceptadas por la sociedad. Lo del fugazmente no cabe. Entonces, esta la podemos eliminar. Esta no. Luego, la ventana de Overton es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que ciertas ideas sean aceptadas a lo largo del tiempo por medio de una serie de técnicas avanzadas. Eso también podría ser, hasta ahorita tenemos dos posibilidades ahí. Luego, la ventana de Overton es una teoría política que describe a través de una serie de pasos, notas que algo se está repitiendo ahí, cómo se puede hacer que ciertas ideas sean aceptadas con el tiempo por la opinión pública a través de una serie de técnicas tabú. Ojo, las técnicas no son tabú. Lo que es tabú son las ideas. Así es que esta también la podemos descartar. Y está entre la A y la C. Cuando tenemos esta disyuntiva, tenemos que volver a revisar el texto. Dice, la ventana de Overton es una teoría política que describe a través de una serie de pasos cómo se puede hacer que las ideas descabelladas sean aceptadas con el tiempo por la opinión pública. Ojo, no te hablan de ideas descabelladas, te hablan de ideas tabú, ideas que son consideradas como prohibidas. Ahora, en la C no te mencionan las ideas tabú, pero sí te hacen uso de una palabra, ciertas ideas. Las ideas podrían ser las ideas tabú. Entonces, sería la alternativa C. Bien, vamos con la siguiente, ¿no? Con la número 10. El título del tercer párrafo sería, y dice ahí, ¿no? El proceso de creación de la ventana de Overton.
sea, cómo se procede a... Pero recordemos que el título siempre es un resumen de la idea central, así es que la A no me funciona. La B, pasos preliminares para la aplicación de la ventana de Overton. Los pasos preliminares serían antes de aplicar la ventana de Overton, pero ahí no te están diciendo, es más, cuáles son esos pasos. Te hablan de lo que puede hacer la ventana de Overton y no te dicen nada previo a ellos. Es que la B se descarta. Podríamos nosotros entonces eliminar la B. Luego, ¿cómo hacer aceptable el canibalismo en la ventana de Overton? ¿No? Podría funcionar, podría funcionar. ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado hasta ahí? Todavía no lo noto. Vamos a ver. La C dice, podría ser, dice, ¿cómo hacer aceptable el canibalismo con la ventana de Overton? Me dice, no, esa no podría ser. Luego, los pasos para eliminar un tabú concreto a través de Overton o la ventana de Overton. Esa también podría funcionar. Ahora, ¿cuál podría ser? ¿A o D? Y hay algo que no sé si notaste. No te piden el título te piden el título únicamente del tercer párrafo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál de estas dos A o D encaja con la ventana de Overton. O de repente ni siquiera A o D, porque no me hablaban del texto completo. Me hablaban solo del tercer párrafo. Veamos el tercer párrafo. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo pueden lograrse los efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú concreto. Examinemos, por ejemplo, el canibalismo. ¿Cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena? Entonces lo que te dicen ahí es, proceso de la creación. Esto está descartadísimo. No me sirve porque no estamos hablando de la creación de la ventana de Overton en el tercer párrafo. Ahora, pasos preliminares y cómo hacer, vamos a ver. Pasos preliminares para la aplicación de la ventana de Overton. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer antes de la ventana de Overton? Y aquí te dice, ¿no? Para mostrar de qué manera, dice, conviene que nos centremos en un tabú. ¿Cómo sería posible convertir en aceptable? ¿Cómo se opera ese cambio? O sea, tiene que ver con el proceso. Entonces ahí podría funcionar la de los pasos preliminares. ¿Qué es lo que debo hacer primero antes de aplicar la ventana de Over? Y luego tendríamos la C que dice, ¿cómo hacer aceptable el canibalismo con la ventana de Overton? Y ahí mencionaban canibalismo. Pero ojo, el canibalismo no es lo fundamental. Se podía mencionar el canibalismo entre otras conductas tabú. Y además, se queda en pregunta. No te afirma nada, no te dice, el canibalismo se puede reemplazar por la ventana de Overton. No, te dejan en la pregunta. ¿Cómo sería posible convertir? Entonces, la única que podemos marcar es la alternativa B. ¿Listo? Muy bien, tenemos el texto 5. Texto 5. Dice, si al tomar el nombre de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui estaba intentando asumir el manto de un redentor, según la mitología andina, el potencial revolucionario del alias entre el campesinado indio, cada vez más irritado con la administración colonial, no pudo ser mayor. O sea, si intentabas afirmar un mito, excelente. Y si pensabas darle a los indios algo con que revolucionarlo, excelente, el nombre estaba perfecto. Es más, la adopción de tal nombre llegó cuando las masas indígenas, según Flores Galindo, estaban percibiendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria, idealizada, libre de los señores y los amos del mundo colonial. Es de este sentido la identificación del campesinado con los incas tuvo un timbre decididamente subversivo. O sea, ahí mencionar que se percibía el pasado incaico como bueno, ya era una rebelión. Luego dice, además esta visión utópica del pasado se unió con la experiencia universal de la servidumbre colonial simbolizada con el término indio. El término sugiere a Flores Galindo un estigma socioeconómico y racial que sirvió para construir una perspectiva colectiva andina de opresión compartida que polarizó a la sociedad sobre la base y la raza en vísperas de la gran rebelión. Entonces, el texto desarrolla centralmente, dice,
ciertas condiciones e implicancias previas de la rebelión de Túpac Amaru II. Luego dice, el estado de los estudios sobre el estallido de la revolución de Túpac Amaru II. Eh, ¿Evalúan el estado del estudio? O sea, de cómo está el estudio que trataba acerca de Túpac Amaru II. No, esta definitivamente la puedo descartar. La perspectiva, voy a poner la crucecita aquí, la perspectiva de Flores Galindo sobre los indígenas que se identificaron con Túpac Amaru II, o sea, cómo es que los veía Flores Galindo a los que simpatizaron con Túpac Amaru II. Dice, el potencial revolucionario del alias, entonces podría ser ahí, ¿no? Decir, la perspectiva de Flores Galindo sobre los indígenas que se identificaron con Túpac Amaru II. O sea, me está diciendo que cómo veía Flores Galindo a los indígenas que pelearon con Túpac Amaru II. Pero sí te lo mencionan, ¿no? Podría ser la C. Ahora, las repercusiones de la elección del nombre Túpac Amaru como alias de José Gabriel Condorcanqui. Y aquí te dicen las repercusiones. Dice, asumir el manto de un redentor era un potencial revolucionario más allá, ¿no? Y te dicen qué es lo que se pudo conseguir luego de eso. Esta podría ser respuesta, podría ser. Ahora, ciertas condiciones e implicancias previas al Tupac Amaru II. Esas son las dos primeras líneas, pero no abarca el resto del texto. Entonces se descarta. Luego, la perspectiva de Flores Galindo sobre los indígenas que se identificaron con Tupac Amaru II, recordemos, ¿no? No es la perspectiva sobre los indígenas, es la perspectiva que se tiene sobre Tupac Amaru II. Así es que la única que puede funcionar ahí sería la alternativa de edad. Según el texto es cierto, los incas constituían un pasado escasamente aceptado por los indios en la colonia, ¿no? Un pasado escasamente aceptado por los indios de la colonia. Y ahí te dicen, ¿no? El potencial revolucionario de la alianza entre el campesinado indio, cada vez más irritado con la administración colonial, no pudo ser mayor. O sea, hubo una gran aceptación. Entonces, ¿los incas constituían un pasado escasamente aceptado? No, esto no me sirve. Porque dice que fue muy aceptado. Cada vez era más. Que la uno se descarta. Ya si la uno se descarta, puedo eliminar la alternativa C. Luego, Flores Galindo es un experto en temas coloniales peruanos, ¿no? Y ahí no me lo dicen. O sea, no me dicen qué es a qué se dedica Flores Galindo. La adopción de un nombre llegó cuando las masas indígenas, según Flores Galindo, estaban persiguiendo el pasado incaico. Después, el término sugiere a Flores Galindo un estigma socioeconómico. Entonces, me dicen ahí, Flores Galindo es un experto en los temas coloniales peruanos, no. De repente ha estudiado algunas cosas, pero no sé, en el texto no hay suficiente información como para decir que un, eh, es un experto, no hay forma. Nos quedaría solamente la 3. La idea de Tupac Amaru está vinculada con la redención, perdón, con la redención. Y si no, está intentando asumir un manto de redentor. Entonces, como es un manto de redentor, esta sería correcta. Y la alternativa sería la alternativa B. Ahora, no son correctas. Flores Galindo percibe el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada. Y ahí dice, una perspectiva colectiva andina, la última parte, ¿no? El término sugiere a Flores Galindo un estigma socioeconómico y racial que sirvió para construir una perspectiva colectiva. Entonces ahí, percibe el pasado como una sociedad igualitaria. Ah, carambas. Nadie dice aquí, o sí. Según Flores Galindo, están percibiendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria y idealizada. Está ahí, está tal cual. Entonces, pero, ¿será la uno? Aquí hay algo que no sé si te has dado cuenta. Flores Galindo percibe el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada, pero ahí no dice eso. Ahí dice que las masas indígenas percibían el pasado incaico. No Flores Galindo le está contando, pero no es que lo haya aceptado.
Así es que la número 1 es incorrecta. Podría ser entonces mi respuesta, ¿no? Mi respuesta podría ser 1 y 2. Luego, en el Incario no había amos ni señores, pero en el caso dice, estaban percibiendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada, libre de los señores y amos del mundo colonial. Entonces, en el Incario no había ni amos ni señores, eso sería aparentemente correcto. Eso sería correcto. En el Incario no había ni amos ni señores. Según el texto, ¿no? Dice ahí, estaba intentando cada vez más, dice, estaban percibiendo el pasado como una sociedad cuidado. Dice, estaban percibiendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada. Es decir, no era así, era idealizado. Entonces ahí te dicen, Flores Galindo percibe la sociedad de esa manera. No, Flores Galindo no. La gente lo percibía como una sociedad igualitaria determinada. Entonces ahí no funcionaría. De Flores Galindo es aquí. En el Incario no había ni amos ni señores y en el Incario no había, no. O sea, dicen que se idealizó de esa manera, pero no te dicen que no hubiera. Entonces esto se elimina y te dice, el grupo lo percibe como si fuera una sociedad igualitaria, lo percibe, así lo siente ahora, pero no es que realmente haya sido así. Luego, las masas indígenas no estaban conformes con la administración colonial, eso te lo dicen y eso es cierto, ¿no? Te dicen ahí que es cada vez más irritada con la administración colonial. Así es que esa es correcta. Pero en este caso no vamos a marcar solo 3, porque me dicen cuáles no son correctas. Y no son correctas la 1 y la 2. Bien, último de aquí, a ver si, no todavía, sí, últimos aquí. Bien, hasta la número 15. Y dice, ¿no? A diferencia de lo que se pensaba, la civilización china no es el resultado de la irradiación de un núcleo originario situado en la llanura central, sino el resultado de la interacción entre las múltiples y diversas culturas que habían surgido a partir del 5000 a.C. a lo largo y ancho de la geografía china. Entonces dice, la civilización china no es el resultado de una irradiación, sino de una interacción. Pongamos aquí. La civilización china es el resultado entre múltiples y diversas culturas, ¿no? Ahí sería la civilización china. Idea principal de este párrafo. En una primera fase, estas culturas tenían un marcado carácter regional, ampliaron su área de influencia y aumentaron su interacción. Hacia el 4000 a.C., los grandes centros de cultura del Mijo, Yangzhou, Daegoku y Hoshan tienden a expandirse e interrelacionarse mientras aumentan los indicios de contactos entre Daewokou y las culturas del Yangtze. Piezas cerámicas como el trípode del Ping y el Dou aparecen ahora por doquier y evidencian la uniformización de algunas prácticas rituales y culinarias. A la vez que la influencia del Yangzhou sobre la cerámica pintada de toda la zona es inequívoca. El aumento de los contactos, que no siempre eran pacíficos, potenció la complejidad, la diversificación y la estratificación de las culturas regionales. Entonces, me hablan de la cultura china y me dicen que es el resultado de la interacción de entre múltiples y diversas culturas, ¿no? Además me dicen al final el aumento de los contactos, o sea, de la interacción, potenció la complejidad, estratificación, diversificación de las culturas regionales. Vale decir entonces que eh, este aumento de los contactos, o sea, de las interacciones de diversas culturas, fue algo positivo, ¿no? Potenció la diversificación y la estratificación. Básicamente lo que dice la idea principal en el primer párrafo es lo mismo que dice la idea principal en el segundo. ¿Recuerdas que habíamos visto dos? Entonces la idea central es cualquiera de ellas. ¿Cuál sería la idea central? Hubo intercambios, interrelaciones entre las diversas culturas chinas. Puede ser. Las primeras culturas chinas tuvieron un marcado carácter regional, dice, en la primera fase. En el segundo párrafo te dicen, en la primera fase estas culturas tenían un marcado carácter regional, ¿no?
Entonces, después se estratificó, se diversificó, pero a la vez no podría ser la idea principal, porque dice, eso se superó. Eso de que estuvieran con un marcado carácter regional, eso se superó. Ya después empezaron a interactuar. La cultura china se expandió desde un núcleo originario primitivo. Dice, claro, cuando dicen primitivo es el primero, cierto, pero lo que fundamentalmente te hablan es de la interacción. Por lo tanto, la única respuesta posible sería la civilización china es el producto de interacción de diversas culturas. ¿No? Ahora, hubo intercambios e interrelaciones entre las culturas chinas, la también es verdad, pero ¿para qué fue eso? Para eh, constituir la civilización china, y eso la A no lo dice solamente la D. La civilización china es el producto de la interacción de diversas culturas. Y la última pregunta, ¿cuáles son correctas? Dice, Yanshao y Hongshan tienden a expandirse hacia el 4000 antes de Cristo. Dice, ¿no? Hacia el 4000 antes de Cristo, Yanshao, Ducao, Hoshan, ¿no? Tienden a expandirse. Pero, ¿cuál me están pidiendo? Yanshao y Honshan. Entonces, eso, Yanshao, ahí está Yanshao, y aquí está también Honshan. Entonces, tienden a expandirse. La primera sería correcta. Luego, las culturas regionales jamás llegaron a estrechar sus lazos de manera intensa. Eso no lo mencionan. Dice ahí, el aumento de los contactos, sí lo mencionan, pero no de esa manera. El aumento de los contactos que no siempre eran pacíficos. O sea, no te dicen que eh, todos no fueran pacíficos, algunos sí lo eran, entonces jamás llegaron a estrechar, no, algunas veces lo lograban. Entonces, esta sería un error. Y luego, en toda China aparecen trípodes del ping. Y esa parte te dicen ahí, ¿no? Em, Piezas cerámicas como el trípode del ping y el dough aparecen ahora por doquier. Aparecen en varias partes, pero no te dicen en ningún momento que aparecen en toda la China. Así es que se descarta. Y la respuesta correcta sería la alternativa A. Y bien, espero que hayan disfrutado esta sesión tanto como yo. Ya nos estaremos viendo el día jueves. Recuerda, uh, practica todo lo que puedas, repasa la teoría que hemos estado viendo y sobre todo ven temprano el día de la clase para poder continuar con la expansión de temas, ¿no? No temas nuevos que necesitas tú conocer para el examen de admisión. Muy bien, por mi parte, eso sería todo. Nos estamos viendo el día jueves.